Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Pablo Lucio, por estar con nosotros. Bienvenido. Tú decías la inversión extranjera y el riesgo país, y yo quisiera más bien ampliar un poquito el tema y en vez de hablar de inversión extranjera, hablar de inversión en general, porque en cualquier parte del mundo, al menos el 80% de la inversión es de los propios, ¿no? Entonces, ambas son importantes, la extranjera también, pero la local también es muy importante. Y ampliar el concepto de riesgo país, que es un concepto que se mide a nivel internacional, obviamente es muy importante, es un poco la percepción que tienen afuera sobre la evolución de las finanzas públicas, no es del conjunto de la economía, sino sobre todo de las finanzas públicas y de la capacidad de pago de la deuda. Pero nuevamente, ampliando el concepto más importante, me parece a mí algo que no se mide ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y peor diariamente, que es el riesgo que nosotros percibimos, tú y yo, la gente que nos escucha. Queremos hacer un pequeño negocio, queremos contratar a alguien, o queremos hacer un gran negocio, o queremos lo que sea, ¿no? Endeudarnos, esto, aquello. ¿Qué riesgo percibimos? Decimos, no, chévere, voy a hacer eso porque en el Ecuador vale la pena hacer las cosas, o uno dice, caramba, voy a pensar dos veces, tal vez no lo hago, tal vez esperaré otro momento. Entonces, ese riesgo que percibimos todos los días me parece igual o más importante que el llamado riesgo país, ¿no? Y creo que evidentemente la percepción de riesgo ha aumentado por la inseguridad, por todo el entorno político, por los cambios que pueden darse en las próximas semanas o meses en la política, por las reformas que hay que hacer en el Ecuador y que no hacemos, ¿no? Por las complicaciones de la vida. Tú dices, voy a contratar a alguien, pues, pero qué complicado es y qué costoso es, y luego, ¿y qué tal si la persona no me resulta un buen trabajador? En fin, tantas cosas. Entonces, ese riesgo que percibimos todos los días, te digo, es igual o ciertamente más importante que el riesgo país, y eso anda mal, evidentemente. Ahora, quizás el indicador que tenemos es que el riesgo país bordea los 2.000 puntos y, bueno, mucho se ha dicho que no es quizás por el modelo de negocios desarrollado en el país, sino también por la conflictividad política, esa inestabilidad que vivimos. Sí, claro, tiene que ver con muchas cosas. Como te digo, esa medida de riesgo país a nivel internacional es la gente afuera dice, el gobierno ecuatoriano algún rato me va a dejar de pagar la deuda o no. ¿No? Y entonces, como el Ecuador no ha pagado su deuda 5 o 6 veces en los últimos 30 años, ¿no? Hemos renegociado, hemos pedido que nos rebajen la deuda, que nos bajen los intereses, que esto, que aquello. Entonces afuera dicen, si ya pasó 5 o 6 veces, ¿hay chance de que vuelva a pasar o no? Y dicen, claro que hay un chance de que vuelva a pasar. Por eso, generalmente, incluso en los buenos momentos, el riesgo país es relativamente alto en relación a otros países como Colombia o Perú, que en los últimos 30 años han pagado puntualmente sus deudas, ¿no? Entonces dicen, hay ese riesgo histórico del Ecuador, sí. Luego dice, el precio del petróleo ha bajado, bueno, ahora ha vuelto a subir, pero había bajado bastante en las últimas semanas. Entonces, eso obviamente le afecta a las finanzas públicas. Y luego hay el riesgo de que cambie de gobierno, y si cambia de gobierno, el nuevo que venga, ¿qué va a decir respecto a la deuda? Capaz que lo primero que hacen, llegan y dicen, ve, yo no pago la deuda o lo que sea. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? En esa percepción de riesgo país. Y obviamente 2.000 puntos, solo para dejarle claro a la gente, 2.000 equivale a 20%. En realidad, en vez de hablar de puntos que confunden, no debería hablar de porcentajes, es 20%. ¿Y qué quiere decir eso? Que si mañana el Ecuador se endeuda en los mercados internacionales, va a pagar 20, que es el riesgo, más lo que pagan los Estados Unidos. Y digamos, los Estados Unidos paga actualmente 3%. Entonces el Ecuador pagaría 20 de riesgo país, más 3 pagaría 23%, lo cual es una locura, evidentemente. Wow. Bien, ahora, ¿cómo esto nos afecta en el día a día, por ejemplo, al ciudadano de a pie, que quizás no entiende mucho de temas macroeconómicos, de riesgo país, pero que quizás sus finanzas se ven perjudicadas de alguna manera? Mira, todo este entorno malo, lo que hemos dicho, no solo que no invierte el extranjero, sino no invierte el ecuatoriano tampoco, o duda al menos en invertir, esta percepción que tenemos nosotros de riesgo, de que ¿para qué me voy a lanzar a hacer algo ahora? Implica en definitiva que la economía no crece suficientemente y no se crean suficientes empleos, y por ende es lo que más afecta a la gente. Porque ¿cuál es el primer paso económico de cualquier persona? Es tener un empleo. Muy bueno, medio bueno, algo, lo que sea, pero bueno, es el primer paso para caminar en la vida, ¿no es cierto? Entonces se crean menos empleos. Por eso vemos que todavía
el 65% de la gente en el Ecuador no tiene empleos adecuados. El 35 tiene adecuado, el 65 no tiene. Entonces refleja en eso. Y eso es el resultado, como te digo, ¿de qué? De que la economía no crece suficiente, no se generan suficiente empleo. En eso la macroeconomía afecta a la microeconomía. Entonces, incluso cuando hay gente que dice, no, pero la macroeconomía está muy bien. Yo digo francamente, si yo veo que solo hay 35% de empleos adecuados, quiere decir que algo no está bien, ni siquiera en la macroeconomía, porque la macroeconomía no es una cosa en el aire y la vida real está en otra parte. No, 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 no. Lo uno va con lo otro. Entonces, si no estamos creando empleos, es que algo está mal en el conjunto de la economía. Ahora, qué importante notar esto porque hay una noticia que podría considerarse buena y se titula así, dice Ecuador, el país con más superávit fiscal de América Latina. El gobierno incrementó los ingresos del presupuesto en 2022 y revirtió la tendencia de déficit de recursos, lo que ahondaba en el endeudamiento. Sin embargo, lo que usted dice, no se ve que la gente esté contenta, no se ve que tenga empleo. ¿Qué significa esta noticia frente a la realidad? A ver, es una buena noticia porque tener las finanzas en orden es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para la gente que nos escuche. Y tener en orden quiere decir estar en equilibrio fiscal, no, más o menos, un poco más, un poco menos, estar alrededor del equilibrio, en este caso fiscal, no gastar más que los ingresos que tienes, eso es sano, no hay ninguna duda. Sobre todo después de tantos años de relajo, tener años de manejar mejor las cosas es importante, ¿no? Pero ahí hay un tema que es bien importante. La pregunta es, ¿y cómo se llega a ese equilibrio fiscal en el Ecuador en el año 2022? Se llega de dos maneras, mucho una manera fundamental, que es aumento de impuestos y alto precio del petróleo, ¿no? Es decir, es un tema que tiene que ver con los ingresos. Lo uno, suerte, que es del petróleo. Lo otro, la decisión del gobierno, que a mí no me parece buena, pero bueno, ahí está, que fue el aumento de impuestos en el año 2021, ¿no? 2021 fue la ley que aumentó los impuestos, ya. Entonces, y la otra manera de mejorar las finanzas públicas, que no se ha hecho nada en ese sentido, es eliminar gastos improductivos. Porque no nos damos cuenta, mira, eso ahí sí es la macroeconomía, pero no nos damos cuenta de eso en la vida diaria, es que igual que en tu casa, en la mía, en la gente que nos escucha, en la empresa, donde sea, los gastos inútiles acaban siendo un lastre, ¿no? Acaban disminuyendo tu calidad de vida. Si tú malgastas tu dinero, ¿mejora tu vida o empeora? Quizás mejora la tuya, porque tú dices, yo me dedico a, por decir cualquier cosa, me dedico a tomar con mis amigotes todas las noches. Bueno, tú te diviertes, sí, pero tu familia está mejor o está peor. Tu familia está peor porque estás malgastando el dinero. Y eso pasa con el Estado. El Estado malgasta muchísimo dinero en cosas inútiles, en corrupción, en mil cosas. Y entonces, igual que en la familia, ese dinero malgastado, ¿ayuda o no ayuda a todos? No ayuda, pues va en contra de la vida de todos porque estás malgastando el dinero. Entonces, el que haya equilibrio fiscal es una buena cosa, pero la manera de lograrlos que es vía más impuestos y la suerte del petróleo no es la mejor manera. La mejor manera es eliminando gastos improductivos. Ahora el Estado, cuando uno habla con la gente del gobierno y no dice esto, ellos dicen, sí, pero es bien difícil reducir los gastos, es bien difícil hacerlo y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo no digo que sea fácil o difícil, solo digo que la mejor manera sería, igual que en la vida personal, eliminando gastos inútiles. Ahora, además de eliminar gastos inútiles, Pablo Lucio, ¿qué podría hacer el gobierno o qué ha hecho mal o qué debería corregir para que esas cifras que nos dan de tener un superávit fiscal se reflejen realmente en el día a día, en la gente, en el trabajo? Mira, yo creo que digamos, esperamos, la verdad, por la estabilidad del Ecuador, esperemos que Lazo siga en los 2 años y pico que le faltan, ¿no? Pero digamos, si no fuera Lazo porque le reemplazan con el vicepresidente, o si no fuera tampoco el vicepresidente, sino alguien más, o hay elecciones en unos meses y es otro más del que viene, en fin, no importa. Al final este es un tema, y mira, es algo muy importante recordar. Daría la impresión que todo lo que hablamos en el Ecuador es entre enemigos, ¿no? Parece que habláramos entre enemigos. Y estamos hablando entre ecuatorianos. Entonces, si es Lazo, muy bien, pero si es Borrero, si es el otro, si es quien sea, lo que importa es pensar en el Ecuador, no pensar en la persona. Claro, estamos en la misma nave, ¿no? Exacto. Entonces, pero ya te digo, parece que habláramos entre enemigos en el Ecuador, ¿no? Cada uno, disculpa la expresión, trata de sacarle la madre al otro, ¿no? Entonces, cualquiera que sea, tiene varios caminos posibles. Uno es no hacer nada, lo cual evidentemente no sirve.
Un segundo camino es decir, mira, hacer cosas de fondo, fondo en el Ecuador es difícil, entonces centrémonos en 2 o 3 cosas importantes. Ya, ok, ¿qué 2 o 3 cosas importantes? Por ejemplo, el tema salud, asegurarse que todos los hospitales, todos los centros de salud estén equipados, funcionen, estén accesibles a la gente, etcétera. O sea, centrémonos, digamos, en ese tema tan importante. El tema de desnutrición, que el gobierno tiene un programa en ese sentido, bueno, pongamos todos ñeque a ese programa de desnutrición. Y luego un tercer tema, identificar 1, 2 obras, 3 obras importantes que hay que empujar en el Ecuador. Por ejemplo, se ha hablado, pero nunca más se ha vuelto a decir nada de la autopista Quito-Guayaquil. Una cosa muy importante para el Ecuador es que entre los 2 polos económicos pueda circular en una carretera decente, no como ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa vía o otra vía o alguna otra cosa, en fin, 1 o 2 obras importantes para el país. Entonces, una segunda opción es céntrate en salud, en desnutrición, bueno, que está vinculado obviamente en tema de seguridad, obviamente eso ni hace falta decirlo, pero no lo menciono porque yo no sé qué es lo que se puede hacer en materia de seguridad, no sé cómo funciona, y luego un par de obras importantes, ya, haz eso. Una tercera opción es que tú te lances, pero me parece difícil en el Ecuador actual, desgraciadamente, es a reformas de fondo que el Ecuador necesita, ¿no? La reforma del Estado a fondo, como te digo, eliminar gastos inútiles en proporciones importantes, hacer la reforma laboral, hacer la reforma de la seguridad social, etcétera, en fin. Además, con las reformas depende también del legislativo. Por eso te digo que es un tema de ecuatorianos, no es un tema de enemigos, ni solo el gobierno, es un tema de todos, ¿no? Entonces me parece que hay esas 3 opciones, no hacer nada, hacer 2 o 3 cosas puntuales bien hechas o hacer las grandes reformas que el Ecuador necesita. Me parece que la opción del medio, es decir, escoger 2 o 3 cosas bien importantes y empujar, insisto, salud, seguridad y un par de obras importantes, ya, si logramos hacer eso en 2 o 3 años, avanzamos como país, ¿no? Ahora, en cuanto a economía, ¿cómo recaudar, tener dinero para el país? Porque usted decía, bueno, una forma es aumentando impuestos y ya se hizo. ¿Qué otra forma podría tener el país? A ver, lo que yo te acabo de decir, eso es la economía. Lo que yo te acabo de decir, que tengamos un programa fuerte de mejorar la salud, de seguridad, de hacer un par de obras importantes o de hacer las grandes reformas, eso es economía, ¿no? No es que es otra cosa, es la economía. Lo que tú me preguntas, y siempre creo que tenemos que estar claros en eso porque a veces creemos que las finanzas públicas es la economía, ¿no? Hablemos entonces de las finanzas públicas, que es una parte de la economía. Hablemos de las Sí, finanzas. que es una parte de la economía. Como te digo, tú dices, el gobierno necesita más dinero. No, eso es un gran error. Mire, el año pasado el gobierno ecuatoriano gastó en su conjunto, no solo el gobierno central, sino todo, municipios, empresas, etcétera, gastó más de 40.000 millones de dólares. Son más de 3.000 millones mensuales, son más de 100 millones diarios. Entonces, cuando a mí me dicen, es que el gobierno necesita más plata, ¿cómo así el gobierno necesita más plata? Si gasta y malgasta 40.000 millones. Entonces, la pregunta no puede ser, no podemos hacer esa pregunta en el Ecuador. Claro, porque el gobernante siempre te va a decir eso. El gobernante va a decir, pues es que no me alcanza la plata y la ley no sé qué, y la ley no sé cuántos y no sé qué. Entonces, siempre hay un justificativo para seguir gastando más. Pero gastamos más de 40.000 millones. Hace apenas 15 años, que no es mucho, gastábamos probablemente menos de 20.000, ¿no? Entonces siempre se justifica. Entonces el gobierno no necesita más plata, tiene que administrar lo que tiene, que es muchísimo dinero. No, son más de 40.000 millones. Ahora, lo que sí tiene que hacer, insisto, porque para mí es fundamental, es hacerse la pregunta, ¿qué es inútil y qué es útil? Y entonces voy a eliminar cosas inútiles para hacer cosas útiles, igual que lo haríamos nosotros en nuestro hogar. ¿Por qué el gobierno tiene que tener otra lógica? ¿No? Entonces tiene que eliminar gastos inútiles para dedicarse a hacer los gastos útiles. Eso es lo único que hay que hacer en las finanzas públicas. Ahora, Pablo, es una pregunta final, tiene que ver con el dólar. Hay una noticia que dice el dólar cae ante una inflación más baja en los Estados Unidos. La inflación de marzo en los Estados Unidos fue de 5%, un punto menos que en febrero, lo que derivó en una caída del dólar en los mercados. ¿Eso cómo nos afecta al Ecuador? Y también, ¿qué implica que estemos dolarizados? Porque también es una camisa de fuerza que tiene el país, estar con el dólar. Mire, estar dolarizado es lo mejor que le ha pasado al Ecuador en muchísimo tiempo, ¿no? Imagínate tú, el Ecuador no dolarizado, con los políticos que tenemos, con los gobiernos que tenemos, con la indisciplina que tenemos, con las ganas de gastar más plata que siempre hay. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Voy a gastar más. ¿Y cómo financio? Imprimiendo dinero, como lo hemos hecho tantas veces. ¿Y qué genera la impresión de dinero? Generaría
más inflación, más devaluación, más moneda, más incertidumbre, lo que vivíamos hasta antes de la dolarización hace 23 años, ¿no? ¿Estaríamos mejor? No, estaríamos peor. Entonces la dolarización nos ayuda, sí, es una camisa de fuerza, pero la pregunta es, al indisciplinado, ¿le tienes que poner una camisa de fuerza o le tienes que dejar libre? Fuerza. Hay que ponerle, hay que limitarle. Entonces la dolarización ha sido un gran límite al relajo nuestro. Mira, yo creo que probablemente si la gente quiere pensarlo de esa manera, si no estuviéramos dolarizados, el Ecuador estaría en la situación de Argentina. No la de Venezuela, creo yo. Hay gente que sería como Venezuela, no creo. Yo creo que sería como Argentina. ¿Y qué pasa en Argentina? Que todos los días la gente está viendo cómo se devalúa la moneda, la inflación, la incertidumbre, Hiperinflación. todos los problemas que viven en el Ecuador. Estaríamos viviendo la situación, te digo, no venezolana, pero sí argentina. ¿No? Y obviamente el futbolista, a mí que me encanta el fútbol, siempre tengo que mencionar, los futbolistas argentinos que dicen yo prefiero ir a jugar en el Ecuador dolarizado que quedarme en Argentina con pesos argentinos, ¿no? Y entonces eso, o sea, la dolarización es una gran cosa para el Ecuador, no se nos vaya a ocurrir, no va a suceder, digamos, no se nos vaya a ocurrir, pero bueno, hablando del dólar a nivel internacional, lo que sucede es muy sencillo, digamos. La inflación en los Estados Unidos ha bajado, que era de esperarse, pero bueno, ha bajado. Entonces ahora la gente dice, como ya la inflación está más baja, la reserva, el Banco Central de Estados Unidos ya no tiene que ser tan duro frente a la inflación porque ya está bajando. Entonces ya no tiene que subir tanto los intereses como se pensaba que iba a subir. Si no suben tanto los intereses, los grandes inversionistas internacionales dicen, yo iba a coger una parte de mi dinero y lo iba a poner en los Estados Unidos para ganar intereses más altos. Pero como los intereses no van a ser tan altos, mejor pongo ese dinero en otro lado y entonces eso le debilita al dólar. Para nosotros en el fondo, creo yo, es una buena cosa que el dólar se debilite un poco, porque el dólar estaba demasiado fuerte para una economía digamos, débil como la nuestra, ¿no? Entonces yo diría que es una noticia razonable y también eso marca una pauta de que había que esperar, pero digamos a priori las tasas de interés a nivel internacional van a subir menos de lo que parecía que iban a subir. Yo creo que es una buena cosa. En ese contexto, Pablo Lucio, ¿cómo ve de aquí al Ecuador unos 6 meses con esta inestabilidad, con este quizás estancamiento y todo lo que hemos hablado? Mira, que yo creo que obviamente la economía va a seguir creciendo relativamente poco, ¿no? Mire, el año pasado la economía no creció mal, creció en promedio al 3%, que no está mal, pero es insuficiente para crear empleos. Pero en todo caso, ¿eso se debió a qué? Se debió a alto nivel de remesas, a alto nivel del petróleo, a altas exportaciones de camarón y de minería, en fin, 3, 4 cosas que están en el entorno de la economía. Es decir, no fue tanto por digamos, temas internos del Ecuador, sino más bien, ya te digo, remesas vienen de afuera, las exportaciones de camarón, de minería o el petróleo son temas externos, además por temas externos que ojalá no estén mal en el año, no estén tan mal en el año 2023. Las remesas no creo que van a seguir altas, pero no van a seguir creciendo, en fin, son esos factores lo que no haya. ¿Cuál es el factor negativo? El factor lo que hemos conversado, el riesgo, la percepción de riesgo, la incertidumbre, decir, hago algo, no hago, me aguanto, no me aguanto, ¿sí? Me endeudo, más bien espero unos 6 meses a ver qué pasa. Y obviamente esto, como tú dices, puede durar pues entre 2 meses, si es que la asamblea le destituye, digamos, a Lasso, o 6 meses si es que Lasso decide hacer la muerte cruzada y hay nuevas elecciones, Todo queda igual. o todo queda igual, pero yo no tengo ninguna duda que si es que la Asamblea no logra destituirle a Lasso, desgraciadamente, unos cuantos grupos van a decir, no, pues no me funcionó esta, tengo que buscar otra manera de sacarle a Lasso. Y ahí te vuelvo a lo que he dicho un par de veces, tal vez hasta el final de la conversación, pero es que hay que pensar, todos tenemos que pensar que estamos en el mismo barco. Entonces, cuando estás en un barco, tienes derecho a criticar, por supuesto, tienes derecho a enojarte, por supuesto. Pero no de hundirle. Exactamente. Estamos todos ahí, entonces estamos todos los ecuatorianos, entonces todos los que quieren actuar, a estar a favor, estar en contra, háganlo, hagámoslo, tenemos derecho. Yo aquí mismo he criticado al gobierno por temas de economía, pero no por eso estoy saliendo a dar de golpes a alguien, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos que opinar, tenemos que buscar maneras de mejorar juntos, ¿no? Pero la manera no es pues tratando de intentar tratarnos como si no fuéramos todos ecuatorianos.